Entonces, lo que vamos a estar presentando ahora son contenidos para completar la unidad 3 del programa y el comienzo de la unidad 4 de nuestro programa. Siempre recuerden que esto está disponible para que lo miren en el espacio común de la cátedra, en el campus, y que puedan revisarlo. Siempre les sugiero que traten de ver lo que vamos avanzando respecto al programa. Entonces, en primer lugar, vamos a ponerlo. A ver. Sí, a ver. Ahí está. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Lo que tenemos son los contenidos que nos quedan por ver de la unidad 3 del programa, demanda individual, efecto de cambios en precios, y algo en particular que vamos a detallar que es, las nociones de efecto renta y efecto sustitución. Renta o ingreso, acuérdense que son sinónimos para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar entonces? Efecto renta o ingreso y efecto sustitución. Y el caso que consideramos es el de un descenso de precio. Pero podría ser, es igual que si lo hiciéramos con un aumento de precio. Lo que sabemos es que cuando cambian los precios se dan dos fenómenos. Por un lado, cambia el precio relativo del bien. Si un bien, acuérdense que en este análisis tenemos ingresos fijos y precios fijos. Y lo que analizamos entonces son cambios de alguna de estas variables, que nos van a definir cuánto es que se consumirá. Acuérdense que la cantidad consumida depende del precio de los bienes y de los ingresos de los consumidores, dados sus mapas de preferencias o su estructura de gustos y preferencias. Entonces, como ya mencionamos varias veces a lo largo de la materia, cuando tenemos cambio de precios tenemos dos tipos de efectos. Por un lado, el bien se hace, cuyo precio cambió, se hace más barato o más caro en relación a los otros, cuyo precio no ha cambiado. Entonces, cambia el precio relativo del bien. Nuestro bien se podrá abaratar o encarecer en relación a los demás. Y no hace falta que los otros cambien de precio para poder entender esta relación de abaratamiento o encarecimiento relativo del precio de un bien respecto de los otros bienes. Y el segundo efecto que tenemos es el cambio en el poder de compra. Cuando nuestro ingreso es constante, nuestro ingreso nominal es constante, es decir, los billetes o el equivalente que tenemos para realizar compras, no cambia. Y lo que cambia es el precio de alguno de los bienes, lo que cambia es cómo podemos medir nuestro poder adquisitivo, es decir, cuántas unidades concretas podemos terminar comprando de ese bien cuyo precio pudo haberse abaratado o encarecido. Si se abarató, nuestro poder de compra claramente aumenta porque nos permite comprar más unidades al final del día, mientras que si el bien se encareció, nuestro poder de compra o nuestro poder adquisitivo o nuestro ingreso real, recuerden que son todos sinónimos para referir a la noción de capacidad de compra, en este caso, con el aumento de precios, disminuyó. Entonces, estos dos cambios que ocurren frente a los cambios de precio dan lugar a los que denominamos efecto ingreso y efecto sustitución. El primero de los que mencionábamos es el llamado efecto sustitución. ¿Qué me dice o qué me indica? Bueno, lo que me muestra el efecto sustitución es la variación que tengo en el consumo, en este caso de alimentos, porque es el bien que estábamos considerando, cuando varía el precio y el nivel de utilidad lo mantenemos constante. Es decir, lo que tratamos de mirar cuando analizamos el efecto sustitución es que el consumidor es los cambios en cantidades que podemos atribuir a la situación en la que imaginamos que el consumidor no deja de estar igual de satisfecho que antes de que cambiaran los precios, pero responderá entonces solo los cambios de precios relativos. Comprará más del que se hizo más barato y comprará menos del que se encareció. Pero manteniendo su mismo nivel de satisfacción. Esto es lo que nos interesa ver. Nos interesa aislar exclusivamente la respuesta del consumidor frente al cambio de precio relativo de los bienes. Mientras que el efecto ingreso nos muestra la parte adicional o restante del cambio en la decisión de compra de los consumidores
motivado por el cambio original de precios, que ya explicamos tiene dos efectos a la vez. El efecto ingreso, ¿qué nos dice? El efecto ingreso o efecto renta lo que nos muestra es el cambio en el consumo, cuánto varía el consumo, cuando cambia el poder adquisitivo, porque cambió el precio. Y los precios relativos de los bienes se mantienen constantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy prestando atención a si un bien es más barato o es más caro, sino a qué tanto afectó mi capacidad de comprar más o menos unidades, porque me rinde más o menos la plata, dado que mi poder de compra cambió, porque cambió uno de los precios. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, como tenemos señalado por acá, intentar distinguirlos. Obviamente, estas dos cosas ocurren a la vez, y en la práctica, como consumidores, lo que vemos es un efecto completo, total, que llamamos efecto precio, que tiene estas dos partes. La respuesta exclusiva frente al cambio de los precios relativos, y lo que podemos atribuir al cambio en el poder de compra, al cambio en el poder, en el nivel de ingreso real que tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a intentar distinguir. Y para esto vamos a ver que vamos a estar modificando imaginariamente el ingreso nominal para mantener el ingreso real constante. Ya vamos a ver esto. Pero si yo digo que estoy modificando ficticiamente el ingreso nominal, en alguna medida voy a estar tocando las restricciones presupuestarias, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué podemos decir del efecto total, precio, o completo, como lo decíamos recién? Que tiene estas dos partes, el efecto de sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué nos podemos imaginar de cómo se comportan estos dos efectos? Bueno, por un lado, como tenemos escrito por acá, vamos a ver que el efecto de sustitución siempre es negativo. Y esto es completamente intuitivo. Si yo sé que el precio de un bien aumentó, ese bien se encareció respecto de los otros. Si un bien es más caro, su precio es mayor, voy a querer comprar menos de eso. El punto es cuánto de nuestra decisión de compra es exclusiva o se debe exclusivamente al análisis o a la decisión que tomamos comparando precios de bienes entre sí. Pero claramente, si el precio del bien aumentó, nuestra voluntad va a ser que comprar menos. Y si el precio del bien se abarató, vamos a comprar más. Esto responde a la noción básica de ley de demanda que ya muchas veces presentamos, pero que habla de una relación inversa entre precio y cantidad. Por eso el efecto de sustitución siempre va a tener una relación negativa respecto al cambio de precio. ¿Qué vamos a tener respecto del efecto ingreso? Que cuando tengamos una caída de precio que va a aumentar nuestro poder de compra, la misma plata en términos nominales nos va a permitir comprar más unidades, para un bien normal el efecto será positivo. Si la plata me rinde más, si mi poder de compra es mayor, cuando se abarata un precio, de un bien normal voy a querer comprar más unidades. Entonces, el cambio en el consumo por el cambio en el nivel de ingreso van en el mismo sentido. Tengo más poder de compra, compro más bienes, más unidades de bienes, o deseo comprar más unidades de bienes. Ese es el caso de un bien normal. Va en el mismo sentido que el cambio en el ingreso por el cambio de precio. Y lo contrario pasa con los bienes inferiores. Si mi ingreso real es mayor, pero termino queriendo comprar menos, claramente ese es un bien inferior y la relación es inversa. Sube mi poder de compra, mi nivel de ingreso real, pero lo que termino comprando de este bien o queriendo comprar este bien es menor. La respuesta frente al cambio de ingreso motivada por el cambio de precio de uno de los bienes va en sentido contrario a ese cambio de ingreso. Y ahora que estoy diciendo, para resumir esto, lo vamos a presentar en términos gráficos. ¿Qué tenemos? Tenemos una situación inicial en la que identificamos una canasta C dados por un nivel de ingreso 20 imaginario, precios de un bien y del otro iguales a 2. Y por lo tanto un precio relativo igual a 1. Precio A sobre precio de B, de alimentos sobre vestidos, es igual a 1. Cuando decimos que el precio de ambos bienes es de 2 unidades monetarias, 2 pesos o 2 dólares, como viene el ejemplo del texto, y tengo un ingreso de 20, como máximo compro 10 unidades de vestido o 10 unidades, perdón que no me deja marcar por acá, 10 unidades de
alimentos. La decisión de consumo es la que tenemos aquí, dado por este punto inicial para la curva de indiferencia 1, dado por el punto C, constituido por 6 unidades de vestido y 4 unidades de alimentos. Luego, ¿qué ocurre? Desciende el precio de los alimentos, y por lo tanto el precio 1 es inferior al precio inicial. Entonces, antes tenía un precio igual a 2, y ahora tengo un precio igual a 1. No pasa nada con lo que puedo comprar como máximo de vestidos, pero claramente la restricción presupuestaria se va a la derecha en el eje que mide la cantidad de alimentos que consumimos. Luego, tenemos una nueva restricción presupuestaria, dada la familia de curva de indiferencia de este consumidor, tenemos un nuevo punto de equilibrio que corresponde al punto B en la curva de indiferencia U2 y que muestra una caída del bien vestido y un aumento, al final de cuentas, total de 4 a 12 unidades para el bien alimentos, ¿sí? Vamos a tratar entonces de distinguir cómo podemos indicar o desarmar estos dos efectos que venimos mencionando. Y esto es lo que tenemos acá. ¿Qué pasó gráficamente acá? Vamos un paso para atrás, a ver si lo podemos mostrar. Tenemos que de la situación original, vieron como tenía recién, a ver si lo puedo volver a hacer. Lo que hacemos es una suerte de desplazamiento imaginario de la nueva curva, de la nueva restricción presupuestaria que habíamos tenido. Recuerden, teníamos una situación inicial C, una situación final B. Y lo que dijimos es que, y que eso se correspondía con una caída de la cantidad de alimentos consumidos, de vestidos consumidos, y un aumento total de la cantidad de unidades de alimentos consumidos. Lo que queremos desarmar es de que ese cambio de 4 a 12 unidades, al final de cuentas. Lo que queremos desarmar es cuánto de ese cambio de 4 a 12 corresponde a la respuesta solo porque el bien alimentos se hizo más barato, la respuesta al cambio relativo, y cuánto del cambio en la cantidad efectiva que ocurre al final, de 4 a 12, se debe al cambio en el poder de compra, al efecto ingreso. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos para hablar del efecto sustitución? Que habíamos dicho que era ver la variación de precio, considerar la variación de precio, alcanzando el mismo nivel de utilidad que alcanzábamos al inicio, o al comienzo antes de que hubiera un cambio de precio. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reflejar los nuevos precios relativos, el cambio de precios, pero darle al consumidor, pero imaginariamente llevar al consumidor al mismo nivel de satisfacción que tenía antes. Es decir, lograr el mismo nivel de utilidad que el consumidor lograba antes. Para lo que nosotros sabemos es que en la realidad el consumidor está mejor porque consume, está en una restricción presupuestaria más abierta, más alejada del origen de coordenadas, que le permite alcanzar una curva de indiferencia, en definitiva, mayor que la inicial, ¿sí? Más alta que la inicial. U2 representa nivel de satisfacción mayor que U1. Bueno, lo que nosotros queremos entender es cuánto hubiera decidido consumir el consumidor enfrentando los precios que ahora enfrenta, pero alcanzando nivel de satisfacción original que alcanzaba con U1. Entonces, nosotros tuvimos un desplazamiento hacia afuera de la restricción presupuestaria. Eso le permitió alcanzar al consumidor una curva de indiferencia más alta. Lo traemos, le forzamos una caída de su capacidad de compra para llevarlo a la curva de indiferencia original que tenía. Como el poder de compra aumentó, ficticiamente, como que le sacamos plata del bolsillo al consumidor y lo llevamos a su restricción presupuestaria, trasladándola imaginariamente la nueva restricción presupuestaria, en este caso para abajo, a la curva de indiferencia original. Y entonces esto nos va a permitir hasta hacerla tangente imaginariamente con la curva de indiferencia U1 original. Y esa tangencia se da por acá, ¿sí?
Entonces, veamos cómo queda esto. A ver si lo podemos marcar. Lo que nos queda es que, entonces, frente al caso de un bien normal, cuando desciende el precio de los alimentos y por lo tanto la restricción presupuestaria se movió hacia la derecha, el cambio total que podemos identificar era de 4 a 12 unidades en el consumo de alimentos. Pero intentando reflejar solo el cambio de precios, es decir, el cambio de precios relativo, es decir, la pendiente de la restricción presupuestaria, y un mismo nivel de satisfacción que el que alcanzaba antes, lo que podemos identificar es que el consumidor llegaría a un punto como el D, que es un punto ficticio. Recuerden esto, un punto como el D, en la curva de indiferencia original, pero con los nuevos precios, habiendo trasladado imaginariamente, en este caso para abajo, la restricción presupuestaria nueva, la que tenemos luego del cambio de precios. Cuando hacemos eso, lo que vemos es que el consumidor aumenta el consumo del bien que se abarató, que es alimentos, de 4 a 6 unidades. De 4 a 6 unidades. Y el consumo de vestidos pasó de 6 a 3 unidades. De 6 a 3 unidades. Y recuerden que lo que dijimos es que el bien alimentos es un bien normal. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad consideramos todo lo que pasó para este consumidor? A este consumidor se le abarató el bien A y solo porque se abarató ya compraría más de ese bien, compraría imaginariamente 6 unidades respecto de las 4 que compraba cuando valía 2 pesos o 2 dólares el bien A, el bien alimentos, pero además sabemos que el bien es normal. Y entonces, ¿qué ocurre? Como sabemos que el poder de compra del consumidor es mayor que antes, lo que terminamos de entender es que ocurre también un aumento de la cantidad consumida del bien alimentos porque el bien es normal y como el poder de compra del consumidor es mayor, va en el mismo sentido de lo que veníamos describiendo. Y por eso el salto completo, efectivo que ocurre, es hasta 12 unidades. Pero lo que queremos destacar es que de 4 a 6 es una respuesta a que la plata le rinde más en el bolsillo al consumidor, no al cambio de precio relativo. La respuesta al cambio de precio relativo, lo podemos señalar por acá, esperen que borro para que no nos quede tan marcado, es lo que tenemos acá, la primera parte, lo que llamamos efecto sustitución, la respuesta solo al cambio de precio relativo, manteniendo un mismo nivel de satisfacción o de utilidad. La segunda parte de este efecto total está dado por el efecto ingreso. ¿Qué es el efecto ingreso? Justamente la respuesta al cambio del poder de compra del consumidor. Entonces, el cambio que sabemos que efectivamente experimenta este consumidor en el consumo de alimentos es de 4 a 12 unidades, que podemos descomponer en efecto de sustitución, respuesta frente al cambio de precios, de 4 a 6 unidades. Y de 6 a 12, las 6 restantes, son el efecto ingreso, la respuesta frente a que puedo consumir más porque tengo más poder de compra de este bien que es normal para mí como consumidor. ¿Qué pasa con el otro bien al final? Bueno, como, déjenme ver si lo puedo mostrar acá, habíamos dicho que cuando respondíamos frente al cambio de precio relativo, teníamos una caída de vestidos de 6 a 3, porque es intuitivo con que yo tengo un bien que se hizo más barato, alimentos, y un bien que aunque su precio no cambió en valores nominales, es más caro que antes, está encarecido respecto de alimentos, ¿qué hace el consumidor? Sustituye consumo más del más barato y consumo menos del más caro. Pero termina consumiendo 4 unidades en la realidad. 4 unidades. Entonces, ¿qué tenemos en acá? ¿Qué tenemos? Que el comportamiento del bien vestido frente al incremento del ingreso real del poder de compra de este consumidor, también va para arriba, también va en el mismo sentido. Podríamos intuir entonces que también el bien alimentos es normal. Lo importante es entender que cuando tenemos un bien normal, y hay una caída de precios, lo que vamos a tener es mayor consumo del bien. ¿Por qué? Porque se acumula el efecto en el mismo sentido de los dos, perdón, se acumulan los dos efectos en el mismo sentido. El efecto ingreso y el efecto sustitución van en la misma dirección, llevando en este caso a un aumento de la cantidad consumida por el consumidor. ¿Sí? Cuando
pasamos a ver esto para, bueno, una cosa antes de continuar con lo que iba a decir, ¿qué podemos establecer acá? Podemos establecer el análisis para un bien normal de lo que llamamos las curvas de demanda ordinaria y las curvas de demanda compensadas. ¿Qué es la curva de demanda ordinaria? La que habíamos aprendido a calcular al final de la clase anterior cuando vimos curva de precio-consumo, distintos puntos de equilibrio frente a cambio de precios, y luego habíamos en el gráfico inferior, cuando teníamos ese gráfico en dos partes, habíamos podido establecer la función de demanda. Con estos valores que tenemos acá, el precio 2, el precio 1, y entonces, respecto de la situación inicial, con la que tenemos por acá, los puntos iniciales son, los puntos de equilibrio son C y B. Luego, debajo, cuando hacemos eje de cantidad de alimentos y precio de alimentos, eje de cantidades de alimentos y precio de alimentos, podemos armar la curva de demanda con los puntos correspondientes C', B' a los puntos en la gráfica de cambios con el mapa de curva de indiferencia y restricciones presupuestarias. La curva de demanda, como aprendimos a armarla en la clase anterior, es la que llamamos curva, la de color verde en este caso, curva de demanda ordinaria. La curva de demanda usual que aprendimos a dibujar. Cambia el precio de un bien, para arriba o para abajo, en este caso hay una caída del precio del bien. ¿Cuánto consumía inicialmente? 4 unidades. ¿Cuánto consume al final? 12 unidades. ¿Qué nos muestra una curva de demanda particular que vamos a tratar de armar? La curva de demanda compensada. ¿Compensada en qué sentido? En que tiene compensado el cambio de ingreso, el cambio de poder de compra del consumidor. Recuerden que hace un rato dije que imaginariamente traíamos la curva, la restricción presupuestaria para abajo. Eso dije que le estábamos, entre comillas, sacando plata al consumidor para dejarlo igual que antes en términos de su utilidad. Y si digo que lo dejo igual que antes, tengo utilidad constante. ¿Qué es una curva de demanda compensada o Hicksiana? Por el economista Hicks, un economista que hizo estos análisis en la década del 30 y 40 del siglo pasado. Bueno, es una curva de demanda que solo me muestra el efecto sustitución. Es decir, en el ejemplo que teníamos hoy, el cambio de 4 a 6. ¿Qué es el cambio de 4 a 6? El cambio que me muestra solamente la respuesta frente al cambio de precio relativo, no al cambio en el poder de compra. ¿Sí? Nosotros qué sabíamos, que de 4 a 6 era efecto sustitución y de 6 a 12 efecto ingreso. La demanda compensada es la demanda imaginaria que graficaríamos solo representando el efecto sustitución. ¿Sí? Como vemos acá, recuerden lo que ya explicamos, cuando una curva de demanda es más aplanada, tiene más elasticidad precio, y cuando es más inclinada o empinada, tiene menos elasticidad precio. ¿Qué es lo que tenemos escrito por acá? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá a continuación? Lo que tenemos es el caso de un bien inferior y el caso frente a una caída de precios. ¿Qué tenemos para distinguir acá? Lo que habíamos dicho hace un rato. Hace un rato que dijimos, vuelvo un poquito para atrás. Lo que habíamos dicho es que teníamos, esto que tenía por acá, perdón, que para un bien inferior, el efecto ingreso iba al revés que el cambio de ingreso. Al revés. Entonces, vayamos a ver lo que esto quiere decir en términos gráficos acá y analíticos. Lo que nos dice esto es lo siguiente. Nosotros tenemos el mismo caso que antes. Yo tengo un nivel de consumo inicial dado por el punto C en la curva de indiferencia 1, dada la restricción presupuestaria. El precio de los alimentos cae, la restricción presupuestaria se mueve de este punto S a este punto T, desplazándose hacia afuera. El nivel de cantidades de equilibrio que corresponden al nuevo equilibrio consumidor son los que corresponden al punto B de el nuevo equilibrio del consumidor con la nueva restricción presupuestaria y esta curva de indiferencia U2, más alta que antes porque refleja que el nivel que la cantidad máxima que podría comprar de alimentos es mayor que antes porque el precio bajó. Bien, ahora, ¿qué dijimos? Que cuando tenemos un bien inferior, el efecto
ingreso o efecto renta va al revés de cómo cambia el nivel de ingresos. Si el precio del bien se hizo más barato, el nivel de ingreso real o poder de compra de este consumidor es mayor. Sin embargo, por lo que es la respuesta frente al cambio, de precio, perdón, frente al cambio de ingreso, la cantidad termina cayendo, ¿sí? Entonces, acá, esto está tomado del libro, imaginen, o les pido que hagan el esfuerzo de pensar que tenemos la curva de restricción presupuestaria original, que permite alcanzar el equilibrio del punto C. Luego la restricción presupuestaria se desplaza a la punteada. Luego, para hacer el ejercicio que hicimos en el anterior, la desplazamos imaginariamente para abajo. Eso nos permite alcanzar el punto D en la curva original de indiferencia, es decir, manteniendo el nivel de utilidad constante. Le achiqué el poder de compra, entre comillas, al consumidor, pero le mantuve el nivel de utilidad. Eso era el cálculo de efecto sustitución. ¿Qué nos muestra entonces estos? Que entre C y D tenemos efecto sustitución. Pero el verdadero punto al que el consumidor llega no es tan a la derecha como D, sino que es un punto como B, que está obviamente más arriba porque está en otra restricción presupuestaria más elevada, y por lo tanto una curva de indiferencia más elevada, pero con una cantidad de alimentos un poco menor que la que tendríamos en el punto D. ¿Qué tenemos acá? Que el efecto sustitución va para un lado, pero el efecto renta va para el otro, porque el bien es inferior. ¿Qué termina pasando acá? Que el efecto total es un poco menor que el efecto sustitución. ¿Qué termina pasando en la práctica? El consumidor termina consumiendo más del bien alimentos, pero no porque su poder de compra le rinde más, sino básicamente porque le resulta más barato comprar este bien en relación al otro. Sustituye consumos entre alimentos y vestidos, pero su mayor poder de compra no le refuerza comprar más unidades del bien alimento, sino que, al contrario, hace que compre un poquito menos lo que compraría si solo miráramos el cambio en precio relativo, si solo tomáramos la relación de sustitución entre bienes, entre lo que es más barato y más caro. Entonces, el efecto ingreso y el efecto sustitución no van en el mismo sentido, como tenemos marcado para acá. Para el 99,999999, y así sigue, casos, por ciento de los casos de bienes inferiores, de todas formas, lo que vemos es que el efecto sustitución predomina sobre el efecto ingreso. Entonces, eso que les estoy diciendo es el caso, como les decía, del 99,9% de los bienes que consideramos, aunque sean inferiores. Hay un caso particular de bienes inferiores que son bienes como recontra inferiores, muy inferiores, que se llaman bien Giffen, en honor al analista que planteó esto en el siglo XIX, en el que se mantiene que es un bien de tipo inferior, mantenemos el caso de una caída de precios, mantenemos que el efecto ingreso y el efecto sustitución van en sentido contrario, pero a diferencia de lo que decíamos para el caso anterior y que representa el 99,999% de los bienes, lo que termina predominando es el efecto renta, el efecto ingreso que va en sentido contrario a lo deseable, a lo esperable, perdón, a lo esperable. Y que frente al cambio de ingreso. Y que por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que el efecto renta o efecto ingreso es más fuerte que el efecto sustitución. Volvemos sobre la equivalencia. C era el punto original, B es el punto de equilibrio final de este consumidor. Cuando intentamos hacer la descomposición, acuérdense que D era el punto intermedio para ver de C a B el efecto sustitución, de C a D el efecto sustitución. Ese efecto de sustitución es positivo porque el bien se abarató, pero el efecto renta es tan negativo, es tan inferior a este bien, que termina compensando, que termina, entre comillas, cancelando o matando el efecto de sustitución. Y terminamos consumiendo, aunque el bien se abarató, menos del bien alimentos. Y por lo tanto, el punto de equilibrio final correspondiente al punto B se da con una cantidad A2 menor que la cantidad inicial de alimentos A1.
¿Esto qué quiere decir? Que frente a un aumento de precio del bien, lo que tenemos es, o a una caída de precio del bien, lo que tenemos es que no hay mayor cantidad demandada, como esperaríamos para cualquier bien normal, sino que lo que termina pasando es que consumimos menos que antes. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que cuando tenemos un caso de un bien GIFE, que es un caso casi teórico, muy difícil de imaginar, ahora vamos a mencionar un caso en el que parece que pasó, lo que tenemos es una curva de demanda con pendiente positiva, que es completamente antiintuitiva, pero que como ejercicio teórico es posible de imaginar cuando el efecto renta o ingreso es tan grande que compensa el efecto sustitución para un bien de tipo inferior, entre comillas, recontra inferior, ¿sí? Aunque no sea muy académico decirlo así. ¿Cuándo se dice que pasó esto? Bueno, en una situación de fuerte hambruna, en el caso de Irlanda, en el siglo XIX, con el consumo de papas y de cebolla se calculaba esto. Entonces, lo que se dice es que frente a una situación de muy poca producción de alimentos, una economía muy empobrecida y con una población muy empobrecida, además a una falta de producción de estos bienes, papas y cebollas, que motivó un aumento del precio de estos bienes, papas y cebollas, y que hizo que la población que ya estaba empobrecida por crisis económicas sucesivas fuera todavía más pobre del bien básico, fuera todavía más pobre, terminara consumiendo menos cantidades aún del bien básico que comía, ¿sí? Entonces, llevando a una situación como esta de pendiente de una curva de demanda eh, con pendiente positiva. A pesar de que el precio de las papas y las cebollas había aumentado, de las papas si no me equivoco, había aumentado, eso hacía que le quedara tan poco resto de recursos a la población para comprar otras cosas alternativas que a pesar de que se había hecho más caro, lo único que terminó aumentando fue el consumo de papas para poder subsistir, ¿sí? Entonces, este ejemplo del que hay poca evidencia empírica, documentación, sino más bien relatos de la situación por Don Giffen, correspondería a un caso como tal, ¿sí? Un caso que es exclusivamente teórico y muy difícil. De hecho, no hay ejemplo alternativo para imaginar que eso pueda pasar en la realidad, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos entonces es una descomposición de cómo vemos el cambio de precios. Que vamos a continuar haciendo en un ratito, vamos a estar explicando lo correspondiente a la unidad 4 de la materia. Esta es la continuidad de la clase de hoy, día 15 de septiembre. Es la segunda parte de la clase destinada a completar los temas que nos quedaban relativos a teoría del consumidor y demanda, y que corresponden a la unidad 4 del programa y que también son la unidad 4 en el libro de Pitnick y Rubinfeld. Recuerden lo que les veníamos diciendo en las distintas oportunidades que tenemos respecto de no dejar de ir al texto a buscar lo que tenemos de desarrollo en las clases. Acuérdense que en las clases vemos una parte de lo que está presentado en el texto, una parte relevante, pero siempre puede quedar alguna cosa sin presentar, y en el texto lo van a encontrar mucho más desarrollado. Entonces, no olviden de manejarse con el libro, que lo tienen disponible en campus para revisar los temas que presentamos, ¿sí? Bien, vamos a volver sobre el material. Como les contaba, vamos a ver los temas de la unidad 4. A ver si se ve bien. Acá está. Que vamos a completar parcialmente. Digo, nos quedan algunas cosas sin presentarle. Ahí es por eso la recomendación respecto de ir al texto a completar temas.
¿Qué tenemos en primer lugar? En primer lugar, una cosa que queremos señalar es cómo pasamos de la demanda individual a demanda de mercado, ¿sí? Nosotros, todo lo que estuvimos desarrollando hasta ahora son nociones relativas a las demandas individuales, cómo respondemos frente a los cambios de precio, cómo respondemos frente a los cambios de ingreso, cómo interpretamos la función de demanda con sus características cuando las vemos en términos individuales. ¿Qué es lo que queremos destacar? Que la curva de demanda de mercado, perdón, voy un poquito para atrás, que la curva de demanda de mercado, no hay mercado, muestra lo que comprarán todos los consumidores en un mercado a cierto precio, ¿sí? Vincula las cantidades de que compran todos los consumidores, ¿sí? Considerando o teniendo en cuenta que los consumidores no necesariamente van a querer estar dispuestos a comprar a distintos precios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla, como ya presentamos para un consumidor individual en su momento, con precios que van, precio del bien que va subiendo, las cantidades de cada consumidor que van respondiendo a estos cambios. A medida que sube el precio, se quiere comprar menos del bien, pero mostrando las distintas disponibilidades o disposiciones a comprar por parte de cada uno de estos consumidores. Tenemos un individuo A, B, C y el conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que para el precio 1, el individuo 1 quiere comprar 6 unidades, el B quiere comprar 10, el otro 16. Un total de 32. Un total de 32. Por ejemplo, cuando vemos el caso del precio 4, lo que vemos es que el consumidor A ya no quiere comprar. Le parece muy caro, ¿sí? No está dispuesto por su valoración a partir de su estructura de preferencias y de gustos, no está dispuesto a pagar 4 pesos por ese bien, por lo tanto no compra ese bien. Mientras que los otros consumidores obviamente compran menos gente, pero sí están dispuestos a comprar, porque valoran distinto este bien que el consumidor eh, A. Entonces, ¿qué tenemos? Que el consumidor B compra 4 y el consumidor C compra 11. Entonces, ¿cómo es la demanda de mercado? ¿Es la suma de los tres? Sí, solo teniendo en cuenta que en este caso el consumidor A no compra. Por lo tanto, este 11 refleja todo lo que a un precio de 4 dólares en este caso, están dispuestos a comprar los distintos consumidores que están dispuestos a pagar ese precio en el mercado. Cuando el precio se va a 5, lo que cada uno de los consumidores que estaban dispuestos antes a comprar es todavía menor. El bien, el individuo A sigue sin comprar, obviamente. Si no pagaba 4, menos va a estar dispuesto a pagar 5 pesos o 5 dólares por ese bien. Cuando esto lo presentamos gráficamente, lo vemos de esta manera. Vemos que el individuo A, B y C, a distintos precios, están dispuestos a comprar distintas cantidades. Entonces, al precio 4, el individuo A ya no compra. Sí compran B y C. Las 4 y 7 unidades, que nos da ese total de 11 unidades que teníamos aquí para el precio igual a 4. Cuando el precio es igual a 5, nos da la menor, no está marcado, pero nos da una cantidad menor. ¿Cómo calculamos la función de demanda del mercado? Como ya lo dijimos, como la suma de las demandas individuales. ¿Y cómo es la suma? A cierto precio, ¿cuánto quiere comprar cada uno de los consumidores? Por lo tanto, es una suma lateral, una suma horizontal de las cantidades dado cierto precio, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Que probablemente nos crucemos con funciones de demanda de mercado que tienen algunos cortes o quiebres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el precio 4, entre comillas, desaparece la demanda del consumidor A. Cuando bajamos del precio igual a 4, aparece la demanda del consumidor A. Y por lo tanto, mientras que para precios superiores a 4 sumábamos las demandas de estos dos consumidores, estas dos cantidades, perdón, estas dos demandas sumadas de costado, como si fuéramos segmentos, cuando tenemos al consumidor A, que a precios más bajos está dispuesto a consumir, sumamos de costado. ¿Cómo hacemos? Como querramos, pero a la más lejana, a la más hacia la derecha, le sumamos este segmento. Entonces cuando le sumo este segmento para el consumidor B, me vengo por acá, más o menos por acá,
y cuando le agrego este segmentito del consumidor A a este, vengo por acá, me termina sumando acá, ¿sí? Entonces, a la masa externa primero le sumo este y después le sumo esto. Cuando lo pongo imaginariamente de costado, agregándose, sumándose, llego hasta la demanda de mercado. Entendido nuevamente como la suma lateral, horizontal, de las sumas de las demandas individuales, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad 11 y así en adelante para los distintos precios de bienes que tenemos. Si miramos por acá, este es el precio 1, debería haber 32 acá, más o menos. A pesar de que no está del todo completa la gráfica copiada del texto, es el 32 que tenemos por ahí, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Bien, lo que podemos contar de esto es lo que tenemos por acá. Un punto relevante es que no es un ejercicio teórico este, sino que hay que entender que la demanda de mercado suma distintos tipos, como tenemos en este ejemplo mencionado, o agrupamientos de consumidores. Y es importante tener en cuenta que muchas veces la demanda de mercado de un bien en particular, o servicio en particular, incorpora o agrega o agrupa diversos grupos de consumidores, y esto es lo relevante del ejercicio. Entender a la demanda de mercado como la suma de todos los consumidores en el mercado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, cuando vemos la función de demanda de mercado, volvemos a incorporar las nociones de elasticidad, precio de la demanda, que ya conocíamos. Acuérdense que cuando no hacemos énfasis en qué tipo de elasticidad estamos hablando, en particular estamos hablando de la elasticidad precio. Entonces, esto lo volvemos a señalar acá. Básicamente son los mismos análisis que ya habíamos presentado para el consumidor individual. Acá en particular, un tipo de demanda en particular, que tiene una elasticidad precio de demanda constante a lo largo de toda la curva de demanda. Esto ocurre cuando la pendiente, la gráfica responde de una forma curva y no una ecuación de la recta, no una función lineal. Ustedes ya vieron en las clases de práctica que a lo largo de una curva de demanda, a medida que voy yéndome de la izquierda a la derecha, cuando la misma es una función lineal, los valores de elasticidad van cambiando, ¿sí? Disminuyendo desde arriba a la izquierda a mayores precios y menores cantidades hacia la derecha y abajo con cantidades más bajas perdón, con precios más bajos y cantidades mayores. ¿Qué importa señalar acá? Algo que también ya estuvieron viendo en práctica y que es una de las nociones que nos interesa resaltar cuando analizamos la noción o el comportamiento de elasticidad de una función de demanda. Si sabemos que una función de demanda es inelástica y sube el precio de un bien, ¿qué quiere decir esto? Que la caída de cantidad, la caída proporcional de la cantidad frente al aumento del precio en cierta proporción, va a ser de menor magnitud. Por eso decimos que la función es inelástica. Entonces, ¿qué le está pasando a este consumidor cuando analiza el gasto que realiza? Lo que ve es que como la cantidad que compra no responde mucho al cambio de precio y lo termina pagando más caro al bien que consume, el gasto final que realiza en ese producto o bien es mayor. ¿Por qué? Porque el mayor precio que nos lleva a que terminemos gastando, a que tengamos tendencia a gastar más en la compra de estos bienes, prevalece sobre el efecto de respuesta de la cantidad. Entonces, el precio aumenta, la cantidad aumenta en cierta proporción. La cantidad aumenta en proporción menor, por lo tanto, el efecto definitivo es que el gasto en el consumo de este bien, el precio por cantidad, acuérdense que cuando hablamos de gasto, la cuenta que hacemos es cuánto termino pagando por la cantidad que compro, y eso lo calculo multiplicando precio por cantidad. El gasto en este caso aumenta. ¿Qué pasa cuando la demanda es elástica? Lo que me dice que cuando tengo una demanda elástica es que si aumenta el precio, en cierta proporción, la cantidad responde en sentido contrario en mucha menor proporción, en mucha mayor proporción, ¿sí? Es elástico. Si el porcentaje, si el aumento del precio, supongamos, fue del 10%, la cantidad va a retraerse en 10, 11, 20, 30%. No sabemos cuánto, pero va a ser de mayor proporción.
Por lo tanto, el gasto, al final de cuentas, va a ser menor, porque el mayor gasto inducido en la compra de este bien por el mayor precio, que aumentó en cierta proporción o porcentaje, es más que compensado, es sobrecompensado por la caída en la cantidad, porque la cantidad es la demanda es elástica, ¿sí? Es sensible al cambio de precio, y por lo tanto, si el precio del bien aumentó 10%, la cantidad cae en un porcentaje mayor al 10%, y esto sobrecompensa el mayor gasto inducido por el mayor precio, y en definitiva el efecto es que el gasto en este bien que realizamos como consumidores, disminuya. ¿Sí? Bueno, lo contrario cuando tenemos el caso de caída de precio. Bien, seguimos presentando algunas cosas que tenemos en el texto. Una noción adicional que les queremos presentar y que es una de las medidas de bienestar del consumidor, es la noción de excedente del consumidor. ¿Sí? Que es una dimensión que vamos a presentar ahora y que más adelante vamos a volver a utilizar en otros análisis. ¿Sí? Pero básicamente lo que queremos señalar con el concepto de excedente del consumidor es una medida del bienestar del consumidor. Nosotros sabemos que en un mercado, acuérdense que nosotros por ahora estamos suponiendo un contexto de precios que no cambian, ¿no? Y de precios, perdón, no de precios que no cambian, sino de precios que no son influidos por las decisiones individuales de los consumidores. Vamos a ver que esto corresponde con una cierta estructura de mercado, cuando nos toque ver esto en aproximadamente 3, 4 clases, si no me equivoco, más o menos. Pero lo que podemos anticipar es que esto corresponde a la situación de mercado competitivo, en el que una de las particularidades que se presentan es que los consumidores y los oferentes somos pequeños en nuestro tamaño relativo respecto del mercado, y por lo tanto nuestras acciones no modifican el resultado en el mercado. Somos muy chiquititos, entonces con nuestras decisiones de compra o venta, según lo que hagamos, qué función tengamos, no son de tamaño suficiente como para afectar el resultado en términos de precios y cantidades generales de este mercado, de un mercado de bienes. Ahora, dicho esto, entonces, lo que quiere decir es que para nosotros el precio termina siendo un dato. ¿Cómo entendemos como consumidores la noción de excedente? Lo entendemos como la diferencia entre cuál es lo que estamos dispuestos a pagar por un bien y lo que efectivamente pagamos por un bien. Es fácil entender que si yo estaba dispuesto a pagar 20 pesos por cualquier producto que yo quiero consumir y lo termino comprando a un precio menor, yo como consumidor estoy no solo satisfecho porque compro el bien que quería comprar y satisfago la necesidad que quería satisfacer, sino que además lo hago a un precio menor a lo que mi valoración o disposición a pagar por ese bien me llevaba a pagar como máximo. Acuérdense que la función de demanda para el consumidor es como un límite superior de cuánto estoy dispuesto a pagar por ese bien para satisfacer las necesidades que tenga. Y que en esa valoración está incluido que estoy maximizando la utilidad por el consumo. Entonces, yo estoy completamente satisfecho si tuviera que pagar 20 pesos por una unidad de cierto producto, y si eso es lo que yo estoy, entre comillas, dispuesto a pagar. Pero obviamente yo no le voy a contar al vendedor cuánto quiero pagar por eso, sino que si el precio del producto es menor, lo comprará al precio que el mercado me indica. ¿Sí? Entonces, no, en el ejemplo que tenemos acá, la primera unidad, el consumidor estaba dispuesto a pagar 20, pero el precio de mercado es de 14. Obviamente que a 20 el consumidor hubiera maximizado su bienestar, pagando 14 todavía más, ¿sí? Todavía más. Porque es como que a él lo está llevando a una curva de indiferencia más alta. Justamente porque le permitiría comprar más de otros bienes, por ejemplo, ¿sí? Porque ahorra, o entre comillas, no gasta todo lo que hubiera gastado. No podemos decir que ahorramos cuando pagamos menos de lo que hubiéramos estado dispuestos a pagar. ¿Por qué no podemos decir que estamos ahorrando? Porque estamos efectivamente gastando. Y si gastamos, no ahorramos. Lo que sí podemos decir es que es como una sensación de ahorro, si quieren, ¿sí? Entre comillas. Sentir que pagamos por algo menos de lo que hubiéramos estado dispuestos a pagar nos pone contentos. Cuando aprovechamos una oferta, cualquier consumo que quieran imaginar,
pagándolo por debajo de lo que hubiéramos estado dispuestos a pagar, como consumidores estamos más satisfechos aún que si hubiéramos comprado ese bien al precio que imaginábamos que estábamos dispuestos a pagar. Esa diferencia, en definitiva, entre lo que estamos dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagamos, se llama excedente del consumidor. Obviamente, a medida que el precio que nos movemos por nuestra curva de demanda individual, que podríamos imaginar así, perdón, yendo por las puntas, entre comillas, menor va a ir siendo el nivel de excedente del consumidor. A medida que estamos dispuestos a comprar más unidades, nuestra disposición a comprar más unidades es por un precio cada vez más bajo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si para una unidad estamos dispuestos a pagar 20, una unidad en este caso de entradas para un concierto, para un recital, estamos dispuestos a pagar 20 pesos, pero pagamos 14, para el caso de 4 unidades, estamos dispuestos a pagar $16 por cada entrada, nuestro nivel de excedente disminuyó a medida que nos planteamos comprar más unidades porque estamos dispuestos a pagar menos por cada unidad en particular. Lo que no quiere decir que no tengamos excedente, solo estamos diciendo que a medida que eh, consideramos cantidades mayores y nuestra disposición a pagar por esas cantidades mayores va disminuyendo, como ya lo aprendimos, el excedente que obtenemos, si el precio de mercado es todavía menor a lo que estamos dispuestos a pagar, es decreciente. Solo decimos eso, ¿sí? Entonces, cuando lo ponemos en términos gráficos, ¿cómo entendemos estas dos dimensiones? El excedente del consumidor y el gasto que realizamos como consumidores. El gasto que realizamos como consumidores es el resultado de multiplicar precios por cantidades. Precios por cantidades. Cuanto más cantidades compramos a un precio de mercado que nosotros no vamos a modificar, por nuestra compra individual no modifica cuánto se compra, cuánto es el precio que pagamos, mayor será el gasto. ¿Sí? El gasto es precio por cantidad. ¿Qué ocurre cuando vamos aumentando el nivel de compra de bienes? Nos movemos a hablar de nuestra curva de nuestra curva de demanda individual, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la curva de demanda individual o cuando analizamos para el conjunto del mercado, lo que vemos es que la disposición a pagar del consumidor individual o de los consumidores va disminuyendo. El excedente del consumidor, que dijimos que es la diferencia entre cuánto estoy dispuesto a pagar, que lo veo en la curva de demanda para cada cantidad particular que podamos establecer o identificar, es decreciente a medida que consideramos cantidades mayores y nos movemos por nuestra curva de demanda. ¿Cómo construimos el área que representa el excedente del consumidor, sea individual o de mercado? Bueno, como este triángulo, dado por la diferencia entre el precio que estaríamos dispuestos a pagar para cierta cantidad y el precio efectivo que se compra para las cantidades que efectivamente se intercambian en el mercado. Entonces, ponemos un poquito para atrás. ¿Cuál es el excedente consumidor? Este triángulo. Este triángulo cuando estamos considerando funciones de demanda lineales. Si estuviéramos considerando funciones de demanda curvas de origen con cuadráticas, funciones cuadráticas, lo que tendríamos que usar como método de cálculo no es exactamente un triángulo, sino el área bajo una curva, algo que ustedes van a terminar aprendiendo en Matemática 1, análisis matemático, ¿sí? Cuando aprendan la noción de funciones integrales. Pero esto es solo a modo de comentario, de información de aplicación de aquellas cosas que van a ver al final de la materia Matemática 1, al final del cuatrimestre, ¿sí? Le va a permitir calcular áreas bajo curvas. Si tenemos una curva, el área no es estrictamente un triángulo, cuanto más lineal es o menos curva sea la gráfica de la función de demanda, más parecido va a ser un triángulo. Cuando es una función lineal, es un triángulo. ¿Qué nos indica esto? Nos indica el bienestar adicional que obtenemos los consumidores respecto de el bienestar que obtenemos por consumir, ¿sí? Y de vuelta, ¿cómo se calcula? Como la diferencia entre el precio que estamos dispuestos a pagar versus el precio que efectivamente pagamos.
Otra noción de medida de bienestar que queremos incorporar es el análisis de lo que teníamos hoy cuando vimos efecto sustitución y efecto ingreso. Y acá, recuerden, lo que presentamos hace un rato fue una situación inicial de cierto precio, hicimos los ejemplos de análisis de caída de precio. Como tarea para ustedes queda ver los aumentos de precio, cómo serían las situación inicial, la situación final y cómo podríamos descomponerlo en efecto precio y efecto sustitución. Pero dijimos en un momento que después de determinar efecto ingreso y efecto sustitución, podíamos establecer unas curvas de demanda que llamamos curvas de demandas compensadas o Hicksianas, en referencia al apellido de un economista muy importante y que fue premio Nobel el siglo pasado, John Hicks, un economista inglés, si no me equivoco, y que desarrolló o planteó este análisis de descomposición del efecto precio o efecto total del cambio frente al cambio de precio en efecto ingreso y efecto sustitución. Que decimos, entonces, y aquí es donde queremos llegar, que lo consideramos el criterio más correcto teóricamente, porque estamos haciendo de la mejor manera que correspondería la distinción entre cambios de precio y la noción de utilidad constante dado un mismo nivel de ingreso real constante. Es decir, lo que distinguíamos hace un rato, la idea de poder imaginar un desplazamiento imaginario de la restricción, de la nueva restricción presupuestaria cuando cambia el precio, para identificar contra la curva de indiferencia original o inicial, cuál es la cantidad que el consumidor elegiría respondiendo exclusivamente frente al cambio de precio relativo. Es decir, las cantidades que corresponderían al efecto sustitución. Ahora, una dificultad que presenta la aplicación de este criterio para entender este análisis de decisiones de consumo frente a cambio de precio por parte del consumidor, tiene que ver con que no conocemos estrictamente y no podemos observar las curvas de indiferencia, porque justamente las curvas de indiferencia dijimos que son construcciones subjetivas para cada consumidor y por lo tanto es muy difícil establecer todas las combinaciones posibles en la práctica, ¿no? Entonces, para resolver esta dificultad metodológica de este desarrollo teórico de Hicks, otro economista, ruso si no me equivoco, Slatsky, lo que planteó es no trabajar con la curva de indiferencia imaginaria que correspondería a ese consumidor, sino trabajar con datos de mercado observables. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible identificar las canastas que consumía al inicio, las canastas que consumió al final un consumidor cuando cambió el precio, y entonces el ejercicio de desplazamiento de función de la restricción presupuestaria frente al cambio de precio no se hace para alcanzar la curva de indiferencia original que el consumidor presentaba, sino que se analiza cuál sería la forma de determinar el nivel de ingreso real constante que le permitiera alcanzar el mismo nivel de utilidad que antes del cambio de precio a ese consumidor, se define por los recursos que necesitaría, por los recursos monetarios que necesitaría un consumidor para poder comprar la misma canasta que compraba antes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos dos criterios, que no son idénticos a medida que los cambios de precio son muy pequeños, son prácticamente iguales. Y les pido que me acompañen en la revisión de este gráfico.
¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos es el caso que tenemos hoy, un bien normal, una caída de precios del bien alimento, un desplazamiento de la restricción presupuestaria que nos ubicaba finalmente en la situación B como situación final, partiendo de una situación inicial de equilibrio C, pero, ¿qué decíamos? Si recuerdan el traslado que habíamos tenido de la función en el caso del análisis a la Higgs hoy, lo que habíamos visto es que esta línea imaginaria punteada, que hoy había llegado hasta por acá abajo, recuerden que era por acá, aunque lo estoy haciendo con otro color, y nos permitía encontrar una curva de indiferencia por ahí. Ahora, perdón, sí, ahora, es así. ¿Qué estoy diciendo? Que el traslado que tuvo, en este caso para abajo, acuérdense, si yo lo que dije es que cae el precio de los alimentos y por lo tanto aumenta el poder de compra o el ingreso real de este consumidor, y lo que dijimos es que para poder identificar el efecto sustitución, yo tengo que, entre comillas, compensar el ingreso real del consumidor para obtener un nivel de utilidad, constante. En el caso del análisis a la Higgs, lo que teníamos era un traslado, en este caso, de reducción del ingreso real, del ingreso nominal para tener el mismo ingreso real que antes del cambio de precio, desplazando la restricción presupuestaria hasta que le hiciéramos tangente imaginariamente con la curva de indiferencia original 1. ¿Qué pasa en la realidad? Que encontrar ese punto que nos daba las cantidades, la cantidad 6 para el consumo de alimentos, es muy difícil de imaginar en la práctica porque no podemos observar toda la curva de indiferencia. No conocemos necesariamente todos los puntos que componen a la misma. Entonces, el planteo a la Slatsky, ¿qué nos dice? Bueno, lo que sí podemos imaginar es cuál es la canasta original que el Funalo consumía, en este caso este consumidor, y a partir de ahí imaginar cuáles serían las cantidades que consumiría con ese nuevo nivel de ingreso que está por encima del anterior que habíamos planteado. Y eso nos lleva a un punto como el punto E. El punto E correspondería a una curva de indiferencia intermedia entre las que tenemos señaladas. ¿Sí? Una curva de indiferencia 1'. Entonces, ¿qué está diciéndonos? ¿Qué nos está mostrando este cálculo en este caso? Que el efecto sustitución, a ver si aparece por acá, es lo que tenemos señalado acá, no es de 4 a 6 como habíamos dicho hoy, sino que es de 4 a 8,50. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Un efecto total que sigue siendo de 4 a 12, pero una distinta composición de, o descomposición, perdón, de ese efecto precio total en efecto sustitución y efecto Slatsky. Lo que hacemos ahora es, entre comillas, o lo que obtenemos ahora es un mayor efecto sustitución en la práctica de cálculo. ¿Sí? Ahora, cuanto más pequeño es el cambio de precio, menor será la diferencia entre hacer el cálculo con una u otra vía de cálculo. Recuerden, mientras que a la Higgs habíamos llevado la restricción presupuestaria hasta hacer la tangente con la curva de indiferencia original, aquí solamente la bajamos hasta cruzar con la canasta original, que era la que correspondía al punto C, que era el primer punto de equilibrio del consumidor. ¿Sí? Es un traslado menor que el que habíamos hecho inicialmente. A la Slatsky lo que tenemos es un mayor efecto sustitución que a la Higgs, en este caso de caída de precios. ¿Sí? Entonces, en el caso de un bien normal, no cambia ninguna de las intuiciones que habíamos planteado hoy.
el efecto ingreso y el efecto de sustitución van en el mismo sentido, solo que y el efecto total es de la misma magnitud, solo que el tamaño relativo de este y este efecto son diferentes a los que habíamos podido eh, calcular hoy. Entonces, los que les planteamos como tarea van por dos lados. Por un lado, en primer lugar, pensar la descomposición de efecto ingreso y efecto sustitución cuando tenemos aumentos de precios. Ese es el primer ejercicio que les planteamos. El segundo caso que les planteamos de trabajo, para que ustedes lo estudien por su cuenta, es considerar cómo armaríamos demandas ordinarias y compensadas a la Hicks y a la Slasky. ¿Sí? ¿Qué teníamos hoy? Tenemos la demanda eh, usual, ordinaria, cuando teníamos un cambio de precio y los cambios de cantidades correspondientes, y después pudimos armar la curva de demanda compensada a la Hicks. Bueno, ¿cómo quedaría? En vez de tener las dos que tenemos hoy, una tercera, que sería a la Slasky, una curva de demanda compensada a la Slasky, que tendría un diferente grado o nivel de efecto de sustitución que la que ya habíamos señalado. Hay que pensar si quedará en el medio de esas dos, a un costado de las dos. Eso son ejercicios de composición que les dejamos para tarea a ustedes. ¿Sí? Bien, con esto terminamos de presentar contenido de teoría de la demanda. ¿Sí? Respecto de lo que está en el campus, le hice alguna pequeña corrección a las diapositivas, así que lo voy a subir con las muy pequeñas modificaciones que tienen. Les pido que revisen eso. Nos queda por agregar la otra parte de la clase de hoy, que es la correspondiente a teoría de producción, que es lo que vamos a agregar como tercer video correspondiente a la clase de hoy. ¿Sí? Así que los despido por ahora. En un rato estará también disponible la otra parte, la tercera parte de la clase de hoy. Gracias.